Hola, muy buenas tardes. Bueno, en principio estoy aquí porque he recibido un PDF hablándonos sobre la inseguridad y la violencia que hay en la ciudad o en el estado de México. Y bueno, pues esta lectura no voy a hacerla en su totalidad porque es bastante extensa, pero le prometí a Becky, que sabéis que participamos juntas en los programas dominicales. Entonces le dije que bueno, pues todo lo que había recibido, pues que intentaría bien hacer un vídeo para que esto pueda llegar a la gente y que se dé cuenta realmente de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y qué es esa violencia y por qué sucede y cómo está actuando el gobierno e incluso la milicia. Para tal efecto voy a empezar a dar lectura a los conflictos, la violencia y los delitos que se cometen allí precisamente. Y dice así esta lectura: conflictividad, violencia y delito conforman un proceso recurrente. Los medios enfatizan que son una realidad fáctica sobre las que las prácticas policíacas y militares parecen insistir. Alrededor de ellas se potencia el sentimiento del miedo como organizador de la vida social. La preeminencia del sentimiento del miedo individualiza las formas de resolver la conflictualidad, la violencia y el delito. El miedo hace que las sociedades se fragmenten y se genere la no solidaridad social. En suma, contribuyen a la desconfianza. En el marco de la modernización y del progreso de las sociedades contemporáneas, la producción del miedo es un proceso complejo, pues los conflictos que lo causan tienen mayor poder de destrucción y amenazan la estructura de las sociedades. Con ello arrastran la duda sobre la eficacia del Estado Nacional y sus instituciones policíacas para garantizar la seguridad. El poder altamente destructivo de la violencia que caracteriza a los tiempos actuales y la debilidad de las instituciones para frenarla eficazmente pueden generar un sujeto que la vive pasivamente o un sujeto que la vivencia activamente. Para el segundo caso, cobra importancia reconocer las luchas ciudadanas o sociales contra la violencia. Estas formas ciudadanas y la necesidad de contar con policías eficaces e incorruptibles representan procesos sociales que obligan a afirmar que los objetos del miedo están históricamente determinados, así como las formas de organización social para combatirlo. Esta afirmación es muy importante en la medida que obliga a preguntar sobre las maneras que hemos emprendido para combatirlos. En México, la violencia ha sido la fórmula escogida. Los objetos del miedo obligan a contar, tanto para la ciudadanía como para las instituciones, con determinadas formas de vigilancia social. Dichas formas van desde las que se implementan en la socialidad cotidiana, que implican la observancia de las conductas sociales aceptadas, hasta los instrumentos tecnológicos que funcionan para el control institucional. En este sentido, y dado el contexto globalizado en el que vivimos, parece necesario construir desde la propia sociedad, de manera horizontal, nuevas formas de vigilarnos mutuamente y optimizar así las maneras de cuidarnos. Estas formas horizontales de vigilarnos deben buscar a la vez formas de articulaciones con las instituciones, especialmente con la policía y las instancias encargadas
de la implementación de justicia. Se configura así la apertura a la posibilidad de una relación distinta entre la ciudadanía y la policía. Quizás los comportamientos de la vigilancia se deban proyectar más intensamente desde los interiores de la sociedad. Y quizá la policía debe incorporar a su actitud tutelar una mediación de conflictos y en la prevención de la violencia. La conflictualidad siempre se encuentra presente en cualquier contexto. Representa la tensión necesaria para lograr arreglos y acuerdos. El conflicto ha ocupado a teóricos y fue un tema central en el programa de síntesis de la sociología emprendido por Talcott Parsons desde la década de los 30 del siglo XX. Desde la sociedad, el conflicto es un componente de la violencia. Es su potencia si no se llega a un acuerdo o a un arreglo. Fenomenológicamente y desde la perspectiva de la sociedad, el conflicto contiene la potencia del acto violento, puede ser su causa, puede provocarlo. Ahora bien, desde las perspectivas institucionales del Estado, la violencia puede ser un recurso, por eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Desde el punto de vista de las instituciones policiales y del control social, la violencia posee una potencia pacificadora o representa la posibilidad de la paz. No obstante, atravesamos una coyuntura de extrema violencia en la que la sociedad la está sufriendo y las instituciones del Estado no son los únicos que la ejercen. Hay grupos que compiten por el uso de la fuerza ilegítimamente con el Estado. Tenemos una sociedad que se organiza en torno al miedo, por un lado, e instituciones de control social rebasadas por la violencia. El escenario de la violencia ha cambiado y en este cambio surge a nuevas formas de organización social para contrarrestar la violencia y la inseguridad. La violencia refiere a una acción que daña a otro, ya sea de manera física, estructural o de manera simbólica. Representa un acto. Es un fenómeno social y como tal representa un campo de elasticidades que se definen por las gradaciones de las tolerancias a la violencia. Estas tolerancias son coyunturales en el tiempo y contextuales en el espacio y se definen por el sentido general de la época que una sociedad vive. En este sentido colectivo involucra coyunturas y procesos, personas en relación, estigmas, estereotipos, reconocimientos reduccionistas, descripciones falsas sobre los miembros de determinados grupos, ejercicios de poder microsocial y de relaciones asimétricas entre distintas jerarquías. Reiterando, la violencia es un producto social, es decir, forma parte de un sistema de relaciones que se inscriben en el sentido social de la época, que permite entender el sistema espacio-temporal social en el que una sociedad se desenvuelve. Un componente globalizado de esta opinión genera la doxa, que se refiere a la violencia, la que se encuentra más que nunca en una etapa de intensa manifestación. Vivimos una época en que todo acto de violencia es altamente sensible. Es por eso que estamos ante una reconfiguración social que obliga a repensar la relación entre la sociedad y las instituciones. En la actualidad se está gestando una sociedad de intensas violencias. No es necesario mencionar que el mercado mundial organiza la producción mediante fórmulas que incorporan fuerza de trabajo infantil, aprovechando las zonas de pobreza extrema que abundan en el mundo.
La dualización del mercado de trabajo coloca a los sectores más vulnerables del mundo como las víctimas de la lógica reproductiva del capitalismo. Se puede decir que la producción capitalista se encuentra en una línea frágil que en muchos casos rebasa la línea de la legalidad y aún más de lo razonable. El escándalo es una constante en el mundo. Estamos en presencia de un nuevo esquema de producción mundial que en su lógica de producción interna genera excluidos, además de nutrirse de violencias que nos resignan, pero a la vez nos parecen intolerables, y este último punto es lo que motiva la organización social para luchar contra las violencias. Junto a esta emergente forma de organización contra las violencias se encuentra también el individualismo, producto del miedo colectivo combinado con la decepción que deriva de los escasos resultados en la implementación de justicia o de las acciones policíacas. Se puede afirmar que las formas de vivir pasivamente la violencia se relacionan con el individualismo, producto del miedo y la decepción ante la ineficacia de las instituciones. Por otro lado, la vivencia activa contra la violencia se relaciona con los grupos organizados. Estos últimos son interlocutores críticos ciudadanizados con los que las instituciones pueden establecer comunicación permanente para desarrollar estrategias eficaces contra la violencia y el delito. Otra emergencia evidente en la sociedad actual lo representa la creciente visibilidad de grupos sociales que han manifestado su derecho a ser reconocidos, poniendo como punto central de dicho reconocimiento la diferencia. Estos grupos no desconocen los esfuerzos por la igualdad ciudadana que el Estado nominalmente enarbola, pero ante la discriminación y la exclusión se pone en tela de juicio el paradigma de neutralidad de la ciudadanía igualitaria. Entre estos grupos se encuentran mujeres, indígenas, distintas representatividades de las diferencias sexuales, minusválidos, niños y niñas, jóvenes, ancianos, migrantes de retorno, etc. La diferencia en las demandas de reconocimiento de estos grupos que enarbolan se pueden unir en la medida que buscan reconocimiento y establecer una base de respeto a su singularidad y especialidad. La lucha cotidiana por la dignidad humana es el aspecto central que identifica esta diversidad de acciones políticas. Se puede decir entonces que el segundo componente que se encuentra en el sentido de la época es la emergencia de la diversidad de derechos que ciertos grupos sociales enarbolan a favor de la construcción de su dignidad humana. A estos grupos se han sumado una serie de asociaciones de la sociedad civil. Siguiendo con este orden de ideas, es importante mencionar que la imagen de un planeta en riesgo, dados los componentes del deterioro ambiental, de la exposición demográfica y la competencia cada vez mayor por el territorio y los recursos naturales, han dado pie al sentido de que habitamos un mundo en riesgo, que nos desarrollamos sobre un frágil equilibrio, lo que no podría traducirse en un tercer componente del sentido de la época. Este último componente se engarza con la idea de que vivimos en un mundo globalizado por la tecnología de la información. Si sumamos que los últimos descubrimientos de la genética están abriendo posibilidades de mundo nunca antes imaginados, como la clonación, la mutación genética, la electrónica, la mecánica, la mecatrónica, la mecatrónica orgánica, la mecánica orgánica,
la mecánica orgánica, informática, etcétera, etcétera, también nos habla de un mundo que empieza a construir nuevas relaciones sociales a partir de la intermediación de la tecnología y la ciencia. La tecnología ha creado a la vez un tipo de organización social descentrada. La red social informática empieza a ser factor para movimientos políticos de importancia. Tenemos así un sistema de producción violento, la emergencia de un mundo globalizado sentido en riesgo, la emergencia de movimiento por la dignidad y la no violencia y los descubrimientos que la ciencia ha realizado. Todos estos componentes van construyendo la nueva doxa o el sentido de la época en que habitamos. Por ejemplo, el sistema de producción capitalista, caracterizado por la flexibilización del trabajo y la pérdida de seguridad social de los trabajadores, muestra un sistema en el que la solidaridad entre empresarios y trabajadores se ha adelgazado. Con la pérdida de derechos laborales, el Estado nacional también cambia, pues si antes la paz social se alcanzaba mediante un pacto o el pacto social entre las clases sociales antagónicas, en la actualidad se construye al actuar sobre la ecología, la violencia desatada y la diversidad cultural. La reorientación del Estado nacional se cuestiona aún desde la emergencia de los grupos diferentes, pues en ellos se cuestiona el modelo típico ideal de la sociedad, igual con base en la racionalidad de Kant. Es decir, lo que estos grupos muestran es que la neutralidad no es un hecho empírico, sino una meta ideal para alcanzar. Pues en la cotidianidad la experiencia se funda más en actos de discriminación, estigmas y violencias que se definen por el sexo, la generación, la etnia o la sexualidad que se practica. De ahí que el logro de la igualdad se convierte más en una lucha permanente por la dignidad de la persona que en un dato dado o una plataforma existente. Es por eso que para estos grupos minoritarios la voluntad general es más el producto de una negociación constante que una condición social existente. El planeta riesgo y la ida de la que habitamos en una sociedad mundializada nos da la idea de que los parámetros del Estado-nación se encuentran rebasados. Los avances de la ciencia y las tecnologías que se han desbordado por el mundo son otros factores que apuntan en la misma dirección. Resumiendo, las nuevas coordenadas de la época son factores que están cambiando las maneras de hacer y ser la sociedad. Los aspectos más relevantes son la pérdida de eficacia institucional, además de la emergencia de las luchas sociales contra la violencia y la construcción de la dignidad humana. Estas dos manifestaciones explican en buena medida la crisis de confianza entre sociedad y el Estado. En medio de ellos se encuentra la violencia. Ambas intentan contrarrestarla con sus propios medios y experiencias acumuladas. En este marco, la violencia actual no es un fenómeno menor, sino una oportunidad para transformar las instituciones y los perjuicios sociales. La violencia suscita un conjunto de cuestiones sociológicas que orientan la investigación sobre el significado social y cultural de las múltiples formas de violencia en las sociedades contemporáneas. De esta forma, parece que el reto es la construcción de una nueva moralidad pública
que se traduzcan en nuevas formas de sociabilidad y de autoridad policíaca que derive en una renovada forma de vigilancia y solidaridad colectiva. La desconfianza que se teje entre ciudadanía e instituciones encuentra su mayor expresión contra la policía y la justicia. Aunque también, por otro lado, la policía también desconfía de la ciudadanía y de las instituciones de justicia. Nunca como ahora los jueces han estado tan en el centro de la crítica social. Ese dato es importante retenerlo. Nunca como antes se habían generado tantas leyes como existen ahora. La sociedad de la desconfianza prefigura relaciones basadas en la reserva, en el miedo, en la prudencia. La sociedad del miedo genera que eso con lo que un autor definía como a la sociedad la solidaridad la ve desgastada, la ve erosionada. Esta solidaridad refiere fundamentalmente al tipo de contrato social por el que estamos dispuestos a someternos. En la actualidad está claro que la sociedad pretende un pacto en el que la dignidad humana y sus diversidades quepan. Y las instituciones, especialmente la policía y la justicia, respondan eficazmente a la restauración de la víctima y al castigo del victimario. Pero al mismo tiempo se erige la necesidad de construir mecanismos de vigilancia colectiva que inhiban la violencia, mecanismos de prevención, acciones para que la violencia no se desate incontroladamente. En la actualidad, cualquier método escolar que implique violencia también es altamente censurable. Ante esta situación, la institución escolar experimenta una crisis de autoridad en la medida que la violencia como dispositivo de control ejercido por el profesor es altamente cuestionable. Ante esta crisis, los dispositivos de control escolar ejercidos con violencia no tienen la eficacia social con que contaban en tiempos pretéritos. En este nuevo escenario se denotan liderazgos y abusos de los estudiantes, dominantes sobre los vulnerables, y se desarrollan distintas violencias entre hombres y mujeres. En este medio, el maestro queda atrapado en la vorágine de la violencia. Se confunde con ella, se vuelve un actor más de la conflictualidad. La institución escolar es un buen reflejo del macrocosmos en el que vivimos, y en este sentido puede representar una oportunidad de ensayar la democracia como modo de vida desde la institución escolar. No obstante, esto requiere de la creatividad y de la voluntad del maestro. Siguiendo esta institución, consideramos que los medios de información existentes le proporcionan a los niños y a la juventud insumos de información infinitos que se traducen en una crisis de la relación maestro-alumno. Es decir, esto trae como consecuencia una crisis en el educador que termina por generar relaciones violentas orientadas por la búsqueda de control, lo que da al currículum oculto mayor significancia para el aprendizaje. Esta crisis se puede extender a la familia en la medida que los criterios de autoridad se están deslizando a otros lugares, lo cual obliga a una reflexión que nos lleve a prácticas escolares y familiares con reglas claras, explícitamente expuestas desde un principio. La pérdida de valores en el hogar no significa
sino solamente que no hay reglas claras que los jóvenes y los niños sigan. Es decir, no hay un código cultural que sirva como dispositivo de vigilancia social. Se puede decir que encontramos en los de la policía algunas cosas, algunos componentes que debemos tratar por los grupos que se enfoquen. En este sentido, el primer punto nos refiere y nos dice un sentido de vocación para un trabajo que se presenta ingrato en la medida que no satisface sus necesidades de vida, dado los bajos salarios, ni se siente un reconocimiento pleno por parte de los mandos superiores que pudiera traducirse en incentivos o premiaciones. El segundo punto es una competencia franca con otros niveles de la seguridad, tales como la Policía Federal o el Ejército. El sentimiento de superioridad de los elementos de la Policía Estatal es el claro frente a la Policía Municipal y en sentido contrario frente a la Federal o al Ejército. No obstante, esta competencia no termina por resignar a los elementos, por el contrario, es fuente de más conflictividad. Tercer punto dice, un sentido de que la policía es vertical con el delincuente. No hay posibilidad de una policía mediadora y conciliadora de conflictualidad en la calle. Existe una identidad y pleno acercamiento con el lugar en el que se desempeña, sobre todo en los elementos policíacos del norte y el sur de la entidad. Es decir, parece que a menor consideración urbana, mayor identidad cultural con el lugar. Una rivalidad permanente entre hombres y mujeres. Se puede afirmar que a las mujeres policías les cuesta más trabajo desempeñar sus funciones, dado que antes deben construir la dignidad de su persona. Un malestar continuo hacia las instituciones de derechos humanos que se articula con una oficina jurídica débil que no nos protege eficazmente. Un sentimiento de desconfianza hacia la ciudadanía. En los policías se observa la imagen de la ciudadanía empoderada por la existencia de los derechos humanos, pero carente de conocimiento sobre las obligaciones humanas. La búsqueda sentida desde los miembros de la policía de un reconocimiento como propios ciudadanos. Desencanto frente a las instituciones que se encargan de implementar justicia, especialmente frente al Ministerio Público. Una relación crítica con el ciudadano que no denuncia. Un consenso en el que todo deriva de una crisis de valores en las familias. Esa falta de equipamiento adecuado, de cursos de capacitación y de uniformes dignos. Por su parte, toda esta lectura de la ciudadanía podemos registrar las siguientes agrupaciones de sentido. La convicción de que trabajando organizadamente se gana o recupera seguridad y la construcción de una sociedad sin violencia. Un desencanto y hartazgo ante la falta de eficacia de las instituciones, sobre todo en lo que se refiere a la justicia y apresamiento del victimario. Desconfianza plena en los elementos policíacos por la ineficacia y escasa preparación intelectual. En el sur de la entidad se pudo constatar que el crimen organizado ya compite con las instituciones de seguridad. En el norte, habitado por indígenas, las solidaridades sociales se están perdiendo en la medida que ya no se conoce
a la totalidad de los vecinos. En el valle de Toluca, la delincuencia común forman parte de la cotidianidad. En el Valle de México presenciamos una cohabitación con los criminales. Ellos son conocidos, pero no los denuncian. Y, por último, una conciencia clara de que todo deriva de una crisis de valores al interior de las familias. En esta lectura también nos dice uno de los epígrafes: sociedad y violencia, las metáforas del tiempo y la emergencia de la violencia. Antes todo parecía un río transparente de aguas cristalinas. Se alcanzaban a ver las piedrecillas y el agua corría pura, limpia. Ahora las aguas son negras, no se alcanza a ver qué hay adentro. En esta metáfora se puede deducir que antes la violencia era identificable. Se le podía distinguir y diferenciar de un acto no violento. Era posible establecer los límites. Los componentes de la agresión eran censurables porque estaban claramente identificados, eran visibles. Pero ahora la violencia se ha oscurecido, se ha vuelto opaca. Todo contribuye a la violencia, sociedad e instituciones por igual. Antes te quitaban tu dinero, pero ahora te quitan la vida. En este enunciado se aprecia la intensificación de la violencia. Esta tiene un carácter más agresivo, no humanitario. La ética del bandido, que no es capaz de matar a un padre para no dejar huérfanos, se acabó. Hoy no hay límite para la violencia. Y el delito, o, para decirlo de otra manera, la muerte, es el límite. Yo me vine a vivir a Ecatepec cuando era tranquilo. Aquí era un pueblo. Me vine aquí para salirme de la ciudad. Ahora he construido una cárcel para vivir. En esta metáfora experimentada, vivida, se presupone el proceso de crecimiento metropolitano. Un vecino que llega a la ciudad a habitar de un pueblo relativamente alejado del bullicio. Con el paso del tiempo, aquel lugar tranquilo se ha densificado y en la misma medida su casa se va transformando hasta convertirse en una prisión que atrapa un hogar atemorizado por las violencias de afuera. El miedo como organizador de la vida, el hogar como el lugar de mayor seguridad, se ha convertido en una prisión. Estamos ante una sociedad que percibe un cambio, que transmite un temor a vivir. Se proyecta un antes limpio, transparente, pulcro, frente a un presente opaco, oscuro, lleno de cosas que no se alcanzan a ver. Se compara un pasado en el que el patrimonio podía perderse, pero no la vida. El presente se percibe peligroso, incierto. Hay un riesgo permanente de perder la vida. El pasado era tranquilo y abierto. Ahora obliga a encerrarse. Por eso, el futuro se percibe incierto. Nadie sabe a dónde vamos. La desconfianza en las instituciones y en los vecinos es un mal presagio. La ineficacia de las instituciones de seguridad y de justicia contribuyen a él. Otro de los epígrafes son las formas sociales de habitar el lugar de la violencia. Llamó la atención en los grupos focales el hecho de que habitamos un estado de México con violencias diferenciadas. En el sur de la entidad se perciben una entrada completa de grupos del crimen organizado que buscan legitimidad a través de prácticas de implementación de justicia contra el
agiotista local o con apoyos permanentes a la fiesta tradicional de la región. Cooptan a los jóvenes mediante el uso de la coyuntura. La sociedad vive con temor. El miedo se configura como el eje a través del cual se organiza la vida. La tendencia dominante se circunscribe a la individualización de la estrategia para enfrentar el miedo, y los pocos miembros de la sociedad que se organizan lo hacen sin tener la seguridad de que las instituciones del Estado les garanticen su vida y su patrimonio. En el norte de la entidad, esta región pertenece al Valle de Toluca, que ha entrado en un proceso de crecimiento metropolitano que se ve intensificado por constituirse como la primera zona megalopolitana de México, cuya preeminencia la tiene la metrópoli de México. ¿Por qué hacemos esta anotación? Todo crecimiento metropolitano lleva en sí la heterogenización, la densidad y la extensión urbana. Propicia la aglomeración de bienes, personas, procesos, movimientos y mensajes. El crecimiento urbano va incorporando pueblos antes aislados a su dinámica. El modo de vida urbano se convierte en dominante. Integra lo discontinuo, las formas de la sociedad rural, la fiesta tradicional religiosa, la agricultura, el cuidado de aves y de animales de corral. Se conforma así la ciudad difusa, en la que el continuo asfalto se interrumpe a cada instante. En la dimensión social se pierde el control del vecindario que permitía el asentamiento pequeño. Desde este momento los vecinos ya no son conocidos, y con eso se relajan los dispositivos de vigilancia horizontal que los vecinos podían ejercer. Eso está pasando en el norte de la entidad. Los vecinos han perdido el control sobre el vecindario en la medida que ya no conocen a la totalidad de ellos. Es importante decir que se trata de la región indígena del Estado de México. Allí las luchas contra la violencia poseen otros factores, como son el de construir la dignidad humana a cada instante. Esta región presenta las menores tasas de infraestructura, los índices de pobreza y marginación más acentuados y una mercantilización de su fuerza de trabajo en los nichos de mercado más bajos y con periodos de ausencia masculina durante la semana entera. La violencia estructural de la vida complementa con el hecho de que hay que luchar permanentemente contra los estigmas y los estereotipos que el resto de la sociedad ha construido contra los indígenas. En el Valle de Toluca, la zona metropolitana del Valle de Toluca representa una zona compleja que se extiende desde el municipio de Lerma hasta Zinacantepec, pasando por Toluca, cuyo centro tiene la preeminencia de esta metrópoli. En las narrativas se observó que la ciudadanía vive con experiencias delictivas. Todos han experimentado alguna situación que ha afectado su patrimonio, desde el robo de cartera, computadora, de auto, de casa, hasta el asalto con violencia. La proliferación de este tipo de delitos es frecuente y se observa una ciudadanía atemorizada que desconfía del uso de la calle, que se ve cuidadosa y muy prudente. No obstante, también es un hecho que empiezan a generarse narrativas de entrada del crimen organizado
por el extremo metropolitano que entra por el municipio de Cinacantepec. En las narrativas de los grupos focales de esta región se observa un vecino que se aleja por desconfianza de su vecindario. La estrategia se dirige hacia la individualización para enfrentar la violencia. No obstante, los grupos que se han organizado para luchar contra ella tienen iniciativas interesantes. El criminal o delincuente vive en otras colonias, se dice, pero no se identifica exactamente dónde. La zona metropolitana del Valle de México, es interesante anotar que en el Valle de México la cohabitación con los criminales es un hecho, sentido en las narrativas de los grupos focales, solamente que dicho criminal no actúa en el perímetro de su colonia, sino va a otras. Los vecinos saben el lugar donde vive el delincuente. Se tienen identificados los lugares de venta al menudeo. Se sabe el nombre de las personas que actúan con el crimen organizado, pero la policía no actúa porque no hay denuncia que seguir y la ciudadanía no denuncia porque no se le garantiza su seguridad. Todo parece indicar que la violencia genera un tipo de sociedad atemorizada, imprime una marca a las relaciones sociales. Los lugares de conflicto generan una sociedad de miedo, lo que desemboca en la desconfianza en los vecinos y en las instituciones de seguridad y justicia. El miedo se expresa en la sumisión y resignación a la violencia, en el relajamiento de la violencia horizontal del vecindario, en la desconfianza generalizada en la organización contra la inseguridad, realizada con la convicción de que no se garantiza finalmente la vida de las personas. Vivir bajo amenaza significa que la denuncia no encuentra los cauces y las motivaciones, pues no se garantiza la vida. Y el próximo día, de aquí finalizo la lectura porque ya llevamos 45 minutos, hablaremos sobre los tipos de violencia y cuáles son las reacciones colectivas o individuales. Pero no quiero tampoco saturaros demasiado, porque no es lo mismo mantener un programa normal que leer este tipo de PDFs, de artículos que me envían sobre la violencia en el Estado de México. Agradeceros si habéis sido capaces de escuchar hasta aquí esta lectura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.